Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Ese Dios nos alcanzó por su gracia y su misericordia, no por algún mérito que haya en nosotros. La gran lección es que existen misterios y necesitamos entenderlo. Así es, ya sabes que hay algo de misterio en el aire. Aquí llega hasta ti otro programa de Ruta 66, el camino seguro para descubrir el mensaje de la Biblia, el libro de los libros. Ruta 66 es un espacio original del profesor de Biblia Luis Sayao, un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Hoy, en la serie sobre Romanos, tenemos un asunto muy importante que presentar. Dios es soberano. Ese es el tema destacado en el capítulo 9 de esta carta de Pablo. Vamos a tener una conversación sobre el tema de la predestinación, de la intervención divina, del corazón obstinado, entre otros muchos asuntos. Así que abre tu corazón y acompáñanos en esta exposición. Como hemos visto hasta aquí, la carta a los romanos nos habla sobre la condenación del hombre sin Dios, tanto del gentil pagano como del judío religioso, y nos muestra cómo la justicia de Dios se manifestó para traer salvación y justificación a los que estaban lejos de Dios. Después de recibida la justificación, que es por la fe, el texto de Romanos nos habla de la santificación en los capítulos 6 al 8, mostrando la lucha que existe entre las dos naturalezas que están obrando en aquel que por un lado es un pecador que lucha contra la fuerza de la carne y que a la vez tiene el Espíritu de Dios por ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En el capítulo 9 vimos la acción del Espíritu de Dios como el camino para la gran victoria del cristiano en esa lucha. Y a partir de ahora, del capítulo 9, veremos otra parte del libro de Romanos que de los capítulos 9 al 11 va a hablar nítidamente sobre la soberanía de Dios, principalmente aplicada en cuanto a la cuestión de Israel. El vínculo que esos capítulos tienen con la justicia de Dios es el siguiente. Al fin y al cabo, después de la venida de Jesús y de que muchos miembros de la comunidad de Israel no lo hubieran reconocido como el Mesías, ¿cómo queda la justicia de Dios? ¿Dios, digamos, permanece justo? ¿Cómo queda la situación de esa comunidad que recibió a los profetas y trajo todas las referencias a la venida del Mesías? Entonces Pablo empieza a hablar sobre esa realidad y expresa el deseo de su corazón, como vemos a partir del versículo 3. Desearía yo mismo, dice Pablo, ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta. Dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. Pablo empieza a contestar a la cuestión sobre la situación del pueblo de Israel, ya que la promesa de Dios se había hecho a ellos allí en el Antiguo Testamento. ¿Será que la palabra de Dios falló? Nos preguntamos. El apóstol está diciendo, no, para nada. La palabra no falló. Necesitamos leer otra vez el Antiguo Testamento para entenderlo. Y entonces él empieza a mostrarnos que Dios siempre estuvo actuando soberanamente en la historia. Y la gran verdad es que Dios no está preocupado para nada con el concepto étnico de nación. No es porque alguien pertenece a Israel que esa persona es automáticamente aceptable ante Dios. Podemos decir que el criterio de Dios no es genético. Entonces Pablo nos muestra que la promesa hecha a Abraham se cumplió por la intervención divina. Y muestra que la misma cosa ocurrió con el nacimiento de los gemelos, hijos de Rebeca e Isaac.
A continuación, el apóstol es claro al decir que el propósito de Dios, conforme a la elección, debe permanecer. Como está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y afirma que los eventos del proceso histórico de la venida de Cristo ocurrieron por la intervención divina, porque Dios es poderoso y soberano. Entonces viene la gran cuestión en el versículo 14. ¿Acaso es Dios injusto? Y para la mente humanista y antropocéntrica de nuestros días, la respuesta de Romanos es sorprendente. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Ese tipo de razonamiento es duro y sorprendente para nosotros, pero es la consecuencia clara del hecho de que Dios es absolutamente poderoso, absolutamente omnisciente y absolutamente soberano. Dios ejerce su soberanía actuando con la finalidad de que su gloria sea reconocida. Por lo tanto, cuando la bendición de Dios cae sobre la vida de Jacob, sobre los patriarcas, eso glorifica a Dios. Pero el juicio de Dios es ejecutado contra el perverso faraón. Eso también glorifica a Dios, porque Dios es victorioso en esa confrontación. Lo que siempre importa es que el enfoque es la gloria de Dios. La verdad es que nos es difícil entenderlo. Y el texto sigue poniendo en aún mayor dificultad la comprensión de la mente centrada en el hombre. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Versículos 14 al 24. Mi querido oyente, el texto bíblico lo deja claro. Dios actuó para construir la historia de la redención basado en su poder, basado en su omnisciencia. Él es soberano. Él actúa como quiere. Y todo lo que ocurre redunda al fin y al cabo para la gloria de Dios. La acción de Dios antes del tiempo, su soberanía, cuestiones como la elección y la predestinación, todo es una realidad que glorifica a Dios. Ahora bien, no somos capaces de comprender tal realidad plenamente debido a nuestra insuficiencia y precariedad. Pero la gran verdad es que tú que me escuchas, si tienes la oportunidad de oír la palabra de Dios, conoces a Dios no por tus méritos o bondad. Eso ocurre únicamente porque la misericordia y la gracia de Dios actuaron en tu vida para que pudieras estar entre aquellos que son llamados de verdad hijos de Dios, aquellos que Él preparó de antemano para su propia gloria. Por eso debemos humillarnos y reconocer la soberanía de Dios y adorar a un Dios que de hecho es totalmente omnisciente, lo sabe todo, totalmente poderoso, y ante quienes temblamos por su poder y grandiosidad. No te olvides, Dios es soberano. Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia. Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas maneras de viajar, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco. Pero aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66. Pero ¿sabes qué?
En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional, también podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales. Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la palabra de Dios con los estudios de Ruta 66. Buscando RTM Ruta 66, podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico. Al final del programa, toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Muy bien, pues llegamos ahora a aquella parte que todos esperamos. Llegamos a las preguntas. Recuerda que hay diferentes maneras en las que puedes comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo a través del WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o puedes hacerlo también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Dios es soberano. Has insistido en este tema. Y en el versículo 17 parece que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, ¿cómo entendemos esa acción por parte de Dios? Veremos lo que está pasando aquí. Pablo está argumentando a favor de la soberanía divina, y para convencer a sus lectores, él no da una respuesta que consigamos entender racional y completamente. Su argumento es el texto bíblico. Él dice: lo que estoy diciendo no es una novedad, porque si leéis la historia del Éxodo, veréis explícitamente que Dios endureció el corazón del faraón. Pablo aquí recurre a las Escrituras para recordar que Dios tiene todo el conocimiento y todo el poder, de tal manera que no es posible que algo ocurra fuera del dominio de Dios. Así que en última instancia el endurecimiento del corazón del faraón está vinculado a la acción poderosa y soberana de Dios. De igual manera ocurrió con la conquista de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, un rey malo. La Biblia condena la perversidad de Nabucodonosor, pero a la vez afirma que fue Dios quien lo levantó para traer juicios sobre su pueblo. Así que lo que existe aquí es una cosa misteriosa. Dios endurece el corazón del faraón con la finalidad de actuar en medio de su pueblo, y a la vez traer juicios sobre el faraón porque él ya lo merecía. No tenemos cómo explicar todos los detalles de esa realidad, porque nuestra mente no es capaz de entenderlo. Pero es verdad que al mismo tiempo en que Dios actúa endureciendo el corazón del faraón para realizar sus propósitos, también es verdad que el faraón ya poseía un corazón endurecido y había actuado mal para recibir ese juicio de Dios. Lo mismo ocurre cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo. ¿Fue el Espíritu de Dios que tocó tu corazón? ¿O fuiste tú que abriste tu corazón para recibir el Evangelio? Probablemente contestes: los dos. Lo mismo ocurre aquí. La acción de Dios endurece el corazón del faraón. Y el endurecimiento voluntario del corazón del faraón está ocurriendo a la vez. Romanos está centrando la cuestión a un lado de esa realidad, porque Pablo está construyendo un argumento. Pero eso no excluye el otro lado de la realidad, ocurriendo al mismo tiempo, a la vez. De acuerdo, digámoslo así, lo entendí, pero no lo comprendí. Porque cuando llegamos a los versículos 11, 12 y 13, el texto dice que Dios rechazó a Esaú antes de que Esaú naciera. ¿Dónde está entonces la justicia de Dios? El hombre no pudo ni pronunciar su primer llanto. Mira, Esperanza, es una discusión difícil y delicada. Algunos estudiosos, algunos eruditos, la minoría, llegan a decir que Dios escogió a una persona para la perdición. Es importante destacar aquí que la elección de Jacob frente a Esaú no es explícitamente una elección vinculada a la salvación, pero estaba relacionada con el hijo de la promesa. Así que Jacob va a heredar la posición de hijo mayor para dar continuidad a la promesa de Dios. No quiere decir necesariamente que el enfoque era la salvación cuando hubo esa elección. Es interesante observar también que Esaú era alguien de quien podríamos esperar mucho, alguien por el cual apostaríamos. Pondríamos en juego, digamos, nuestras fichas. Pero Dios escogió a Jacob exactamente porque Jacob era aquella persona de quien la sociedad humana no esperaba mucho. Por eso es difícil afirmar que Dios realmente escoge a alguien para la perdición. Dios escoge personas para la salvación. Debemos entender que todo el mundo está en una situación de perdición. Todo el mundo está apartado de Dios. Pero Dios decide salvar a algunos. Por eso aquellos que no fueron salvados
no tienen el derecho de decir: escucha, Dios, ¿por qué no fue escogido? El paradigma último del universo es el propio Dios. Ahora, fíjate, aquí estamos viendo solo un lado de la realidad, el de la soberanía de Dios, según el argumento que Pablo está trabajando en este fragmento de la Biblia. Eso no excluye para nada la participación humana, que es el otro lado de la realidad. La cuestión de Jacob y Esaú está enfocada en la situación de la promesa, del hijo de la promesa en sí. Así que no puede ser ampliada a todas las facetas de la teología, como si fuese ese paradigma general para todo tipo de análisis vinculado a la salvación. Pero sigamos, porque en las próximas preguntas de Romanos 9 todavía tocaremos esa cuestión complicada y difícil. Está bien, sin querer complicar las cosas, sabemos que Jacob recibió otro nombre de parte de Dios, Israel, y el texto habla exactamente sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo queda la situación de Israel aquí en Romanos 9? Esa pregunta es exactamente lo que Pablo está queriendo responder. ¿Qué ocurrió con Israel? ¿Qué pasó? Eso es muy importante porque históricamente la Iglesia se ha equivocado bastante. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Es difícil acertar en cuanto a Israel. Algunos cristianos, por el rechazo de Israel al Mesías, históricamente practicaron el pecado del antisemitismo, que es entender que el judío o el israelita es malo en sí mismo y debe ser castigado. La Biblia no suscribe eso, ni mucho menos el Nuevo Testamento. Otros, en cambio, hacen lo contrario. Dicen que Israel es el pueblo de Dios, que son ellos los que van a hacerse judíos y punto final. Claro, esta situación también está equivocada. Lo que descubrimos en la Biblia es que Israel no tenía mérito en sí, sino que fue Dios que hizo la promesa e intervino para traer la historia de la salvación. Y los gentiles, que ahora están abriendo el corazón, están entrando bajo el mismo criterio. Por eso la verdad es que si Dios no hubiera hecho algo, tanto judíos como gentiles ya estarían destruidos. Veamos el versículo 29. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Dios siempre supo que el pueblo de Israel fallaría, así como sabe que la Iglesia también ha fallado. Pero como todo ocurre por su gracia, su intervención, su misericordia y su poder, Él es quien sostiene extraordinariamente su obra de salvación en la tierra. Muy bien, pues para terminar, en realidad no sé si tenemos tiempo para discutir todo este asunto, pero la predestinación es un tema que llama mucho la atención. Yo quisiera saber más sobre eso, si Dios realmente predestina a alguna persona, como ese vecino pesado y molesto a quien uno le ha hablado bastante de Jesús. Y si Dios no lo predestinó, ¿puedo desentenderme de él y seguir yo ya con mi vida? Esa pregunta resulta de todo lo que hablamos hasta ahora. No hay dudas aquí, en Romanos y en la carta a los Efesios también queda bastante claro que Dios escoge una persona de antemano para su gloria, que Dios elige. No hay dudas. Pero esa cuestión se debe entender a partir de los siguientes aspectos. En primer lugar, todo el mundo pecó. Es como si varias personas hubieran caído dentro de un nido de serpientes y entonces hecho una cuerda para que algunos salgan de aquel lugar. Aquellos que estaban allí no pueden quejarse de que no tiré la cuerda cerca de ellos. La situación era de total perdición, de total desgracia para la humanidad. Entonces, cuando Dios interviene, salvando a algunos, y no a todos, Él no podría ser culpable por eso. Ahora, de hecho, es mucho más difícil imaginar que Dios esté predestinando personas para la condenación. El enfoque bíblico es que fuimos salvos porque Dios nos eligió. ¿Y por qué es tan claro que nos eligió, que nos predestinó? Porque eso resulta del hecho de que Dios es omnisciente y todopoderoso, y es imposible que alguien omnisciente y todopoderoso no sea responsabilizado por ese proceso. Ahora el problema no está tanto en la predestinación. El problema está en cómo la predestinación se relaciona con la libertad humana. Y ahí es donde viene nuestra mayor dificultad. Pues esas cosas están registradas en la Biblia, pero no somos capaces de entenderlas plenamente. ¿Por qué? Porque ellas entran en la categoría de misterio. Misterio significa aquello que es revelado para mí, que yo entiendo de alguna forma, pero tampoco consigo profundizar en el asunto por mi limitación humana.
Por ejemplo, no se puede explicar plenamente la Trinidad, ni es posible explicar plenamente cómo Jesús puede ser Dios y hombre a la vez. Hay varios elementos dentro de la teología bíblica que humillan nuestra razón. Por lo tanto, aquí también debemos ser humildes y decir, es verdad que Dios me predestinó. Gracias a Dios porque estoy salvado por la acción divina. Gracias a Dios porque decidí aceptar a Cristo. ¿Cómo se encuentran las dos cosas? Allí en la eternidad descubriremos con más capacidad y perfección. Así es, pues gracias a Dios por la fe. Y amigo, tú que nos escuchas, aquí viene la aplicación de este estudio para ti. Llegamos al final de nuestro programa, hoy hablando sobre la soberanía de Dios en Romanos 9. Y vamos a abrir nuestro corazón para entender la aplicación del estudio de hoy. Como hemos visto, la elección divina, la predestinación, es un elemento misterioso. Gracias a Dios no sabemos exactamente quiénes son predestinados. Por eso no tiene sentido que la predestinación interfiera en nuestras acciones. No tiene sentido que digamos, no le hablaré a fulano, porque ella sí es sentido que está predestinada. Solo Dios tiene el conocimiento verdadero de esas cosas. La gran lección es que más allá de la gratitud que debemos tener, pues si Dios nos alcanzó fue por su gracia y su misericordia, no por nuestro mérito, la gran lección es que existen misterios y necesitamos aceptarlo. Siempre que vamos demasiado lejos intentando entender determinadas cosas que nuestra mente humana no es capaz, vamos a enredarnos. Por lo tanto, la cuestión de la predestinación y del libre albedrío, la cuestión de la soberanía de Dios y de la libertad humana, deben ser recibidas en nuestro corazón como dos realidades que están lado a lado, van de la mano, y que son demasiado misteriosas y profundas como para que nuestra mente limitada pueda descifrarlas completamente. Entiende, querido oyente, que los misterios existen. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y acepta esta gran realidad. Terminamos otra Ruta 66. Si quieres escuchar este espacio de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o bien descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, envíanos tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también puedes hacerlo en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Agradecemos los mensajes que nos estáis enviando porque nos animan a seguir adelante. Si todavía no te has comunicado con nosotros, hazlo ahora, que con gusto te estaremos respondiendo y te estaremos enviando otros contenidos que seguro serán de tu interés. Estuvo en el control técnico Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima, amigo. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.